En la Casa de las Tejerinas se puede visitar ya una exposición de arte contemporáneo de artistas de la generación de los años 80 en Cuba, que tuvieron que abandonar su país y residen en su mayoría en Estados Unidos, España y México. La iconografía es única, todos tienen su propio estilo, incluso hay algunos hiperrealistas, pero típicamente todos tienen su propio lenguaje, que principalmente o tiene que ver con la vivencia de ellos en Cuba y lo que recuerdan y lo que hacían en Cuba, o como el hecho de haber emigrado cambia su forma de ver las cosas y ver cosas diferentes de un modo nuevo, ¿no? La muestra se titula Más se perdió en Cuba, homenaje a Aldo Menéndez, y pertenece a la colección privada de Jorge Reynardus. Considerado un pionero en el mundo de la publicidad hispana, ocupa un lugar destacado entre los coleccionistas de arte cubano. Son de la generación que se lanzó en los años 80, cuando Cuba empezó a tener las bienales artísticas y estos muchachos empezaron a competir a nivel mundial y ganaron muchas competencias, pero después de emigrar ya no podían representar a Cuba en competencias internacionales o a Estados Unidos porque no son americanos. Entonces están como en un purgatorio artístico y eso es lo que me motivó a hacer una colección para darles una presencia que hasta este momento no habían tenido. Y algunos de ellos están teniendo mucho éxito y lo que pienso es ver cómo hago para que visiten Estepona y tengan más presencia acá. El doble sentido del título refleja, por un lado, la inmigración de andaluces a Cuba y, por otro, los artistas que Cuba perdió en los años 90. La curiosidad de esta colección es que se trata de los artistas que salieron de Cuba, de la diáspora de artistas cubanos en los años 90 y terminan siendo parte de mi familia extenda. Pero hay una historia oral que a mí me fascinó, que es que durante la guerra civil muchos andaluces emigraron a Cuba y 30 años más tarde los hijos y las hijas de esos andaluces crearon el arte más lindo que Cuba había visto. Y esta colección es representativa de ese arte y me da mucho orgullo regresarla y traer algo a España que siempre debió haber sido de España. El homenajeado es un reconocido artista cubano que vivió muchos años en España y falleció en Miami en el año 2020. Dirigió en Cuba el taller Portocarrero, donde estos creativos aprendieron el arte de imprimir, y es conocido como un creador multifacético. Honrando a la persona que más me estimuló, que es Aldo Menéndez, que esto es un homenaje a Aldo Menéndez, esta exhibición. ¿Cómo uno se empieza una colección? Un día en mi negocio llegó un artista, en los años 90 llegó un artista que necesitaba ayuda, había cruzado la frontera con México llevando un niño a hacerse una operación del corazón y no tenía más ayuda, me pide ayuda y con él lo contrato, sigue trabajando con nosotros por los próximos 16 años, pero con él empiezan a llegar todos estos artistas a mi oficina buscando ayuda y apoyo y yo empecé a comprar arte a todos ellos para ayudarlos y también, pero fue una cosa donde ellos me ayudan a mí a reencontrarme con mi cultura. Ya había salido de Cuba en el año 61 y me había desconectado un poco, pero a través de estos muchachos empiezo a adquirir ese enamoramiento que pasa cuando te das cuenta de que este es tu origen. La muestra incluye obras de más de 30 artistas y se encuentra repartida entre la Sala Alfonso Gil Alfonso y el patio de este edificio. De esta manera tenemos ya 4 salas expositivas temporales, ya no es todo el tiempo. Hemos conseguido que la Sala Alfonso Gil Alfonso y el patio de abajo lo convirtamos otra vez en una sala temporal.
La muestra se podrá visitar hasta el 3 de mayo, de martes a viernes, con acceso libre.